Buenas tardes. Recordando el nombre con el que se ha designado a este espacio de trabajo, acceso equitativo a la información pública, y tomando en cuenta que Costa Rica es un país con más de 18.000 leyes, como lo decíamos en la mañana, uno se pregunta si el espacio de discusión tiene que reducirse necesariamente a la creación de una ley, máxime cuando en un país como el nuestro hablamos de tal cantidad de leyes frente a índices bajos de cumplimiento, incluso frente a resoluciones de órganos de control con poderes vinculantes como es la Sala Constitucional. Entonces uno va pensando que la reflexión tiene que abarcar más allá de lo jurídico, más allá de lo legal. Por supuesto que es una parte muy importante y para eso estamos aquí, para mejorar, por eso es un taller, el anteproyecto que hemos preparado, pero yo creo que sin duda alguna la efectividad y la vigencia del derecho de acceso a la información tiene que pasar también por una reflexión, por una identificación de cuáles son las causas de la violación al derecho de acceso a la información, y entonces eso nos coloca en tres niveles: una ausencia de reglas claras, tanto a lo interno de cada institución pública como externas, y cuando digo ausencia de reglas claras, de reglas claras externas, me refiero por ejemplo a la relación en nuestro país entre los sujetos fiscalizadores y los fiscalizados. Pensemos en SUTEL, pensemos en SUGEF, pensemos en todos estos órganos de supervisión que ni siquiera tienen reglas claras con los órganos que fiscalizan, ¿verdad? Tiene que ver también con un problema de falta o de debilidad en la concientización y en la capacitación, no solamente de los servidores públicos, sino también de la sociedad civil en general, sobre la relevancia y la importancia que tiene el derecho de acceso a la información pública en la vigencia plena del Estado Social de Derecho. Y en la concepción real de que se trata de un derecho instrumental, como lo exponía muy claramente hoy en su exposición don Jorge Córdoba. Tiene que ver con el principio de transparencia, tiene que ver con la rendición de cuentas, con el principio de participación ciudadana y demás. Y finalmente tiene que ver también con las deficiencias de gestión pública y con las deficiencias de la estructura administrativa. La mayoría de nuestras instituciones públicas, pese a que cuentan con plataformas de servicio por donde entran todas las solicitudes de información, lo cierto es que no hay reglas claras a lo interno de cuál es el flujograma que debe seguir una solicitud de información para que sea debidamente respondida, respetando además los plazos legales. Pero bueno, circunscribiéndonos al tema de esta mesa, que es el de los órganos garantes, sin duda que cuando hablamos del tema de las comisiones de información pública u otros entes gubernamentales a cargo del cumplimiento del marco normativo de este importante derecho, hay que echar mano a un análisis de los procedimientos administrativos que éstas siguen, desde un marco ideal y en palabras del Departamento de Derecho Internacional de la OEA. No cabe duda, yo creo, a estas alturas del taller, de que efectivamente la existencia de un órgano especializado, de un órgano dedicado a esta función con carácter exclusivo, sin duda pues incide en el cumplimiento del derecho, en el índice de presentación de las solicitudes de información, en la cantidad de solicitudes que se plantean. De modo que pues coincidimos claramente con que sin la presencia de un órgano permanente de fiscalización y de supervisión, probablemente los esfuerzos del gobierno se van a disipar, se van a diluir, porque no hay claridad de responsabilidades ni de directrices, y entonces a la larga aumentan los costos del gobierno en la atención de los recursos administrativos y judiciales. Ahora, la presencia de este órgano garante es importante desde la perspectiva del habitante, que es, digamos, de lo que va a estar muy permeada mi presentación, dado que yo pertenezco a la Defensoría de los Habitantes, porque cuando el habitante llega a una institución pública y se enfrenta a un agente público, a un servidor que tiene toda una estructura organizativa y administrativa que le puede resultar apabullante, es indispensable entonces la existencia de un sistema de revisión, de un sistema objetivo que le garantice que efectivamente su solicitud de información, si no es respondida, esa decisión, sobre todo si es infundada, va a ser revisada.
Elementos importantes, los que no voy a ahondar, porque el compañero Francisco ya lo hizo. Elementos importantes que deben tomarse en cuenta en la conformación de este órgano garante tienen que ver, uno, con la conformación, cuál debe ser el perfil de las personas integrantes y de los jerarcas del órgano garante del derecho, ¿verdad? Que tienen que ver con la solvencia moral, que tienen que ver con la forma misma de conformación. En nuestro país es muy importante la forma de conformación. Quien lo elige define ya mucho de por sí cuál va a ser la legitimidad de ese funcionario. Y por lo menos en nuestro país la forma más legítima o la menos cuestionable es la que proviene del Parlamento. Tiene que ver con la independencia, es decir, una autonomía de criterios sin sujeción a directrices de otros órganos o entes, una autonomía presupuestaria que le permita una independencia para definir cuándo y cómo gasta su presupuesto, y capacidades, ¿verdad? Tiene que ver con antigüedad, con experiencia de los servidores a todo nivel. Ahora, independientemente de estos requisitos, lo cierto es que se han identificado a lo largo de este taller tres modelos. Un modelo como es el de Chile, como es el de México, con una comisión de información con el poder de emitir órdenes vinculantes de naturaleza administrativa, nombrada por el Poder Ejecutivo. Bueno, quienes somos costarricenses sabemos que si es de nombramiento del Poder Ejecutivo no gozaría de tanta legitimidad, de tanta autoridad como si es nombrada, por ejemplo, por parte de los diputados. Sin embargo, entendemos pues, que eso responde a la realidad de cada país, y efectivamente la experiencia en estos países, tal y como nos lo han expuesto las compañeras, y además a través de todo el material que hemos tenido oportunidad de realizar, ha sido un modelo altamente exitoso, porque tiene el poder de emitir órdenes vinculantes, ¿verdad? Y además porque el grado de especialización, y eso sí es irrefutable, el grado de especialización que llegan a tener sus funcionarios es muy, muy alto, ¿verdad? Ahora, yo no voy a ahondar porque ya las compañeras lo hicieron, ¿verdad? Respecto a la forma, la conformación y el procedimiento que sigue el IFAE, el Consejo para la Transparencia. Pero sí voy a pasar al segundo modelo, que tiene que ver con la Comisión de la Información cuando es desempeñada por el defensor del pueblo, ¿verdad? Con el poder de hacer recomendaciones. ¿Por qué con el poder de hacer recomendaciones? Porque las instituciones del Ombudsman en todo el mundo no tienen poder vinculante, porque su autoridad se basa precisamente en un ejercicio legítimo de la magistratura de influencia, en un acercamiento con la sociedad civil, en una relación muy estrecha con los medios de prensa, que le da un poder de persuasión y de disuasión social a veces mucho más alto y más eficaz que incluso una sentencia de un tribunal o de una sala constitucional, etc. De modo que en este modelo, cuando el defensor del pueblo asume esta función, cabe preguntarse si se trata de la superposición de atribuciones nuevas, distintas a las que ya le habían sido dadas a través de su ley de origen, o si más bien se trata de formalizar en una ley lo que ya ha venido ocurriendo a través del tiempo. Y para eso les voy a hablar de la experiencia de Costa Rica dentro de un ratito, que no tengo mucho, por cierto. Sí rescato que, y para ser totalmente objetiva, doña Laura Newman en el 2009 había hecho la crítica de que cuando se sigue este modelo, pues no va a tener la posibilidad de crear una línea de comportamiento para los sujetos obligados de dar cumplimiento a la ley de acceso a la información, como si lo podría hacer, digamos, si es un órgano judicial, por ejemplo, o como si es una comisión de información especializada, como en el caso de México o de Chile, ¿verdad? Ahora, se dice que en este tipo de modelos existe el inconveniente, y no solamente se dice, hay experiencias que efectivamente confirman que ha sido así, que este tipo de recargo encomendado por el legislador al ombudsman
puede implicar el ejercicio de una competencia sobre la que no necesariamente se disponga de la estructura administrativa y operativa necesaria para atender a todas las demandas que se esperan de un marco normativo de acceso a la información, así como también críticas en relación con el nivel de especialización. A manera de ejemplo, se cuenta con el caso de Bolivia. Bolivia no cuenta con una ley que regule el ejercicio de acceso a la información pública, sino que lo hace a través del Decreto Supremo número 28.168, y según este modelo, la persona puede acudir en queja ante el jerarca administrativo de la institución que no ha dado respuesta, puede ir al defensor del pueblo o disponer de los recursos vigentes en la vía judicial. El defensor del pueblo en Bolivia comparte muchas de las características que comparten las defensorías, procuradurías, comisionados de derechos humanos de América Latina en cuanto a que son electos por el Congreso Nacional. En el caso, y tienen autonomía presupuestaria, tienen también independencia de criterio. En el caso de Bolivia, el puesto es ejercido por 5 años, puede ser reelecto por una única ocasión, y en lo referido al trámite de una queja que tenga relación con el ejercicio del derecho de acceso a la información, tiene dos alternativas: puede ser la gestión directa o puede ser una investigación especializada. Una u otra forma de gestión va a depender de la complejidad de la solicitud de información, ¿verdad? De modo que casuísticamente se va resolviendo si se puede atender a través de gestiones informales o de gestiones formales que se materializan a través del requerimiento de informe escrito, revisión de documentos y demás. Actuación que finalmente termina a través de una resolución defensorial que contiene una descripción de lo actuado, las conclusiones y la decisión no vinculante. Cuando digo no vinculante, la palabra no vinculante se refiere a que carece de una eficacia directa como así la tiene una sentencia, por ejemplo. Pero no vinculante no significa que cayó en el limbo, porque como ya les dije, la vinculancia depende del propio peso de la ley. Cuando se hace control de legalidad hay una autoridad implícita en la norma de la cual se está haciendo defensa. Tiene que ver también con la vinculancia social, cuando se hace una denuncia pública, tiene que ver con control político, cuando el defensor de los habitantes o del pueblo presenta su informe al Parlamento todos los años. El tercer modelo, la revisión judicial, pasa por dos sistemas: o la creación de tribunales especializados para la defensa del derecho de acceso a la información, o aprovechar los recursos ya existentes en el ordenamiento jurídico, como ha sido el caso de Costa Rica, que si bien cuenta con la tutela constitucional del derecho de petición y respuesta, el derecho de acceso a la información y todo el recuento que hizo don Jorge Córdoba en la mañana, es cierto, era un derecho que estaba como una letra muerta en la Constitución hasta que vino la Sala Constitucional en el año 89, y a partir de ese momento empezó a vivir, fue un derecho vivo, ¿verdad? Y un derecho objeto de un desarrollo jurisprudencial realmente rico. Entonces, en el caso de Costa Rica, no me atrevería yo a decir que por el hecho de que no haya existido todos estos años una ley específica, el derecho no haya sido objeto de una especial tutela, a través de un control difuso, sí, la Contraloría en materia de Hacienda, la Sala Constitucional y sin duda también la Defensoría de los Habitantes. Sin embargo, las críticas que recibe este tercer modelo tienen que ver con los plazos de resolución, tienen que ver con la necesidad del patrocinio letrado y con la percepción que tiene la ciudadanía, por lo general, respecto a qué tan ajenos les resultan las autoridades jurisdiccionales. En el caso de Costa Rica, si vemos el anteproyecto de ley, la Defensoría de los Habitantes no aparece como un órgano garante del derecho, sí aparece como un órgano que se va a encargar de asegurar que esta transparencia proactiva, que tiene que ver con el artículo 6, que lo vimos en la mañana, y que en realidad voy a acotar, o sea, lo que dije en la mañana, lo que está haciendo este anteproyecto es darle un rango legal a la red de transparencia que ya existe en este país desde hace años. Ciertamente las instituciones que han llegado a formar parte de la red de transparencia lo han hecho por buena voluntad y como producto del trabajo de compañeros que están aquí, como Guillermo Bonilla o Luis Richmond y demás, con una labor
de persuasión de las instituciones para que formen parte y se adhieran a la red de transparencia. Entonces ese es, digamos, el papel que tendría la Defensoría de los Habitantes. También ha quedado aquí clara la necesidad ostensible de que haya un órgano garante que vea por mucho más allá. Aun cuando no lo contempla expresamente la ley, yo sí quiero contarles, porque me parece como importante dar cuenta de cuál ha sido el papel de la Defensoría durante 20 años que vamos a cumplir el 1 de octubre. Se creó el 1 de octubre, entró en funciones el 1 de octubre de 1993, vamos a cumplir 20 años. ¿Cuál ha sido el papel de la Defensoría en todo este tiempo? De conformidad con su artículo primero, la Defensoría de los Habitantes tiene tres grandes atribuciones respecto a las cuales giran sus procesos de trabajo, sus ejes de acción. Un papel de defensa de los derechos humanos, y no solo de los derechos humanos, sino de todos los derechos en general reconocidos en el ordenamiento jurídico. En segundo lugar, un control objetivo de la legalidad y del ajuste del sector público al bloque de juridicidad, porque habla de las leyes, de los tratados internacionales, habla de los valores de la moralidad y de la justicia. O sea, es un bloque de juridicidad bastante amplio, es un control objetivo que se expande bastante, y una función de promoción y divulgación de derechos. La Defensoría de los Habitantes cuenta con una dirección especializada en esta función. En relación específicamente con el derecho de acceso a la información, tenemos que la Defensoría atiende denuncias que específicamente refieren a la vulneración de este derecho. Es decir, nosotros recibimos habitantes que acuden a nuestras oficinas, sea la sede central o las regionales, y dicen: no me quieren dar la información. En la jerga del habitante común se habla, porque es lo que la gente siente más cercano, del derecho de petición y respuesta. Cuando uno empieza a escuchar, se da cuenta que tiene que ver con el derecho de acceso a la información. En estos casos, la Defensoría requiere al habitante la presentación, y no como un requisito que pretenda obstaculizar la defensa, le requiere la presentación de la solicitud de información que había presentado ante aquel órgano o aquel ente público con el sello de recibido. Entonces la Defensoría da audiencia, ahí sigue el procedimiento de investigación por denuncia que establece nuestra ley de creación, y le da 5 días hábiles a la institución para que se refiera, dándolo ya por sentado. No es que le doy audiencia para que le diga si es cierto o no lo que la habitante está diciendo, es que vino aquí la señora Carmelita Muñoz, me trae el sello de recibido, yo le doy 5 días para que usted me indique cuándo le va a dar respuesta, a través de qué medio la va a notificar, y para que me mande a mí copia de la respuesta. Hasta que me dé copia de la respuesta, yo voy a proceder al archivo de esta denuncia. En términos generales, la respuesta de las instituciones es altamente eficiente. Al término de nuestra intervención emitimos un informe final que da cuenta de la reivindicación del derecho, así como también de la advertencia de enmendar cualquier deficiencia administrativa para que no se reincida en la vulneración del derecho. Esto está así claramente contemplado, es decir, hemos tomado nuestro procedimiento general de atención de denuncias para irradiarlo en este derecho de conformidad con los artículos 14 y siguientes de nuestra ley de creación. Dentro del ejercicio del control objetivo de la legalidad de las actuaciones o de las omisiones del sector público, también hacemos investigaciones de oficio. Ahí la Defensoría actúa como sujeto titular del derecho de acceso a la información pública en representación de la colectividad. Por ejemplo, en los asuntos de fijación de tarifas, para quienes somos de aquí, cuando la ARECEP anuncia que va a producirse un aumento de la gasolina o en el precio del gas y demás, nosotros pedimos acceso a la información que sustenta ese ajuste en la tarifa. Lo hacemos de oficio, aunque también lo hacemos por denuncia, porque cuando el habitante común va y lo pide, se lo deniegan. Entonces, por lo general, ya esto se ha convertido más bien en una tramitología de oficio, curiosamente, la información nos es negada, ¿verdad?
porque se nos dice que el expediente de información sensible, que tiene que ver con las utilidades de la empresa y demás, secreto comercial. Lo cierto es que no hay un protocolo claramente establecido para identificar cuáles partes del expediente son confidenciales o qué puede ser público. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Vamos al tercer nivel de intervención, que es el de la defensa judicial del derecho, de conformidad con las potestades que nos dan el artículo 13 de la Ley de la Defensoría y varios artículos de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Vamos a hacer defensa judicial del derecho de acceso a la información a través del proceso de amparo o a través de la acción de inconstitucionalidad contra decretos ejecutivos que declaran confidenciales cierta información que nosotros estimamos que no debe ser. Por ejemplo, la última acción de inconstitucionalidad que acabamos de presentar tiene que ver con un decreto ejecutivo que establece que algunas partes del expediente ambiental en el tema del uso, la importación y demás de semillas transgénicas es confidencial. Entonces planteamos la acción de inconstitucionalidad, ya se le dio curso y ya las instituciones presentaron sus informes que estamos a la espera de la resolución. Finalmente hay otras dos formas a través de las cuales hemos reivindicado el derecho, que tiene que ver con las citaciones a los funcionarios incumplientes. Esa es una potestad que nos da la ley. Nosotros llamamos al funcionario. No es una reunión de coordinación interinstitucional, se le dice: usted está citado para tal día, a tal hora, porque usted no le ha dado respuesta al habitante o no le ha dado respuesta a la propia Defensoría. En los primeros años de existencia de la Defensoría no tuvimos tanto éxito, incumplían, no llegaban, pero cuando empezamos a coordinar acciones con el jefe de la fuerza pública y algunos alcaldes llegaban a las 11 de la noche a la Defensoría, se dieron cuenta de que la cosa iba en serio, y entonces ahora el nivel de atención de las citaciones es 100%. Y finalmente la posibilidad que nos da nuestro artículo 2 en el inciso 2 de la posibilidad de inspeccionar sin previo aviso todas las oficinas públicas y requerir de ellas toda la información que sea necesaria para el ejercicio de las funciones sustantivas. Eso también lo hemos hecho. Es una potestad instrumental que verifica el derecho de acceso a la información. Y bueno, simplemente como reflexión final decirles que esto es en la parte de defensa, pero si hubieran estado aquí las compañeras de promoción y divulgación les habrían contado de la gran riqueza de actividades que en promoción y divulgación se hacen en este derecho. Principalmente lo hemos hecho con los funcionarios municipales, que es donde mayores problemas se presentan. Muchas gracias.